Muy buenos días, queridos hermanos. Sean bienvenidos al Viernes Mensual de Oración y Ayuno en el devocional de las 9:30 de la mañana de su Iglesia Evangélica Comunidad de Gracias. Soy Julio Cepeda, deseando que sean bendecidos por nuestro Señor y edificados para nuestro espíritu. Les invitamos para que vean y escuchen los devocionales de las 7 a.m., 9:30 a.m., 12 meridiano y 3 p.m., y un culto de oración de cierre de nuestro culto mensual de oración y ayuno correspondiente al mes de marzo. Acompáñenme en una oración de entrega al Señor de este devocional. Padre, te damos gracias por tenernos reunidos en esta ocasión para orar y ayunar, dándote gloria a ti. Bendice a todos los hermanos participantes y sus familias, así como el devocional, permitiéndonos ser instrumentos de difusión de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer una corta lectura de la palabra de nuestro Señor para lo que iremos. El libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. La palabra dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Escucharemos ahora un himno de nuestro himnario celebrando su gloria. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Himno 302. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, con él seguro estoy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, con él seguro estoy. Seguidamente, la palabra devocional a cargo del hermano Emilio Guevara. Dios me les bendiga, hermanos, en esta mañana, este tiempo especial, este tiempo cuando estamos en comunicación, cuando estamos dialogando con el Señor, y al mismo tiempo la meditación que viene a ser un alimento para cada uno de nosotros. En este tiempo les saludamos a todos los que están escuchando esta palabra. Queremos orar al Señor en este momento. Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, por ser tan bueno y bondadoso con cada uno de nosotros. Permítenos, oh Dios mío, que al meditar en tu palabra podamos hacerlo con la libertad y podamos hacerlo con la sabiduría de lo alto. Palabras, Señor, que son de ti. Palabras, Señor, que son
profundas, porque tú, Dios mío, has dado esta palabra. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Quiero en esta mañana hablar y meditar en la gracia de Dios. La gracia de Dios significa amor, bondad, compasión, favor y misericordia. A eso se debe que nosotros, cuando hemos conocido al Señor, mediante la gracia de Él da en nuestras vidas ese sabor de sentir que Él está con nosotros. Dice la palabra de Dios, y quisiera ser más concreto en el decir que la gracia de Dios es grande. La gracia de Dios tiene mucha riqueza, es rica. Se manifiesta en cada persona, en cada uno de nosotros. Sobreabunda también esa gracia del Señor. También dice la palabra de Dios que la gracia es verdadera, es suficiente para todas las necesidades humanas. La palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 4 versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre ellos. Cada vez que los apóstoles les tocaba dar testimonio, cada vez que los apóstoles hablaban sobre la palabra del Señor Jesucristo, dice, abundante gracia era sobre ellos. Abundante gracia, abundante amor sobre ellos, bondad, compasión y favor y misericordia. Por eso ellos actuaban de esa manera. Ellos, cuando les tocaba dirigirse a los hermanos, a los amigos, lo hacían con amor. También nos dice la palabra de Dios que la gracia de Dios es rica. La gracia de Dios y cuando hablamos de rica, es riqueza en todos los aspectos. No estamos hablando de dinero, no estamos hablando de posesiones. Estamos hablando de ricas bendiciones. Dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, nos amó. Por su gran amor nos amó. O sea que la gracia de Dios de esa manera llega a cada uno de nosotros. Dice el versículo 5 siempre de Efesios 2, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Por eso es que cuando el Señor nos hace el llamado, nos hace que nosotros nos volvamos a Él,
porque el Señor Jesucristo al ir a la cruz, precisamente fue por eso, para darnos la gracia para ser salvos. Por esa gracia es que somos salvos. No es con ritos ni tener que hacer sacrificios, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios también es manifiesta, se manifiesta a todos. Dice la palabra en 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El Señor dice que tenemos que ser buenos administradores, ministrelo, dice. O sea que nosotros somos administradores. Dice a los otros, porque muchas veces nosotros nos quedamos con esa palabra, con esa bendición. No, el Señor dice que ministremos a otros, que tratemos de ir y hablarle a otros de esa palabra, de esa gracia que Él ha dado a cada uno de nosotros. Dice, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme significa un montón, se multiplica de tal manera que nosotros recibimos eso y vamos y comenzamos nosotros a llevar ese mensaje por medio de la gracia de Dios. Dice por la multiforme gracia de Dios. Dice también la palabra, dice este tema, que la gracia de Dios dice es sobreabundante, abunda, no es limitada, sobreabunda en cada uno de nosotros. Dice en Romanos 5:15, pero el don fue como la transgresión, porque si por transgresión de aquel que uno murieron, los muchos abundaron más que los que muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Muchos fueron bendecidos, muchos fueron incluidos por esa gracia del Señor. Dice, por la gracia de un hombre. ¿Quién era ese hombre? Pues ese hombre fue aquel que murió, fue a la cruz del Calvario. Y en ese momento el Señor estaba trayendo la salvación para cada uno de nosotros. Toda esa humanidad que no que existía, que existimos actualmente porque es del presente. También dice, pero la ley se introdujo, pero que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, la gracia también sobreabundó para abarcarnos y traernos para ser salvos. Hermanos, nosotros somos salvos por la gracia del Señor, por esa bondad infinita, por ese amor, por esa compasión, por ese favor y misericordia que llevó Él a la cruz, un sufrimiento que nosotros teníamos que ser los que teníamos que sufrir, pero Él se entregó en ese momento para que nosotros no sufriéramos. Por eso es que la salvación es gratuita y por eso es que la salvación también nos dice el tema
la gracia es muy verdadera. Es verdadera, no es falsa. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 5:12, mas Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, fortalezca y establezca. Él mismo nos perfecciona, nos fortalece y establezca. Significa que estamos siendo, al hablar de decir que somos fortalecidos por Él, nos establezca también. Eso significa que vamos a estar firmes, vamos a estar sin ninguna duda, sino que el Señor nos establece, nos afirma por la gracia de Él. Dice, pero cada uno de nosotros os fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Conforme a la medida, pero cada uno de nosotros fue dada esa gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Esa medida significa algo que es permanente. Y el Señor Jesucristo a nosotros nos trae seguridad. Somos seguros de que la salvación es eterna y la salvación no la da el Señor por un momento. Nosotros, conforme a esa gracia, tenemos que ser cada día, ir creciendo hasta la medida de la fe. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Es por medio de la fe, no es por medio de ritos, por medio de presentarle algún sacrificio, presentarle algo al Señor para que Él nos acepte de esa manera. No, es por la fe. Porque si no tenemos fe, si hacemos las cosas sin fe, estamos pecando. Entonces, tenemos que dar nosotros ese valor incomparable a esa gracia del Señor. Para nosotros en los siglos venideros, abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros. Y cuando estamos hablando de los siglos venideros, estamos hablando del futuro. Siglos que vienen, venideros, significa que son abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando nosotros hablamos y nos referimos a todo esto, por supuesto que el Señor Jesucristo dice que su amor, su bondad y su gracia es hasta la eternidad, hasta el fin, dice, de los siglos. Esa gracia es dada a cada uno de nosotros. Pero ¿qué podemos nosotros hacer para que esa gracia
alcancemos esa gracia. Pues una de las cosas es entregar nuestras vidas al Señor y entregar esa vida no con condiciones, no, es incondicionalmente que nos entregamos al Señor. El día que nosotros dijimos, Señor, quiero abundar en gracia a ti, por esa gracia que tú tienes para cada uno de nosotros. Y el Señor dice que Él la da abundantemente. Esa gracia la da es grande, dice, es inmensa, no tiene fin. Y es rica, dice, es abundante. Dice, se manifiesta a todos, como dijimos en 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Significa que nosotros en este momento, en este tiempo que vivimos, tenemos que ser ministradores, buenos administradores de su multiforme gracia de Dios. Cuando nosotros vamos a emitir el mensaje de la palabra de Dios, tiene que ser dada por nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces he visto que y he escuchado de personas que hablan de Dios, pero lo hablan vanamente, porque después que han mencionado a Dios, tienen otro tipo de manifestaciones, otro vocabulario que es vano. Nosotros no tenemos que hablar de Dios en vano, porque entonces nos volvemos profanadores de la palabra de Dios, profanadores de Dios. Y tenemos que dar esa palabra verdadera, como dice 1 Pedro 5:12. Dice, mas Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. No es una gloria momentánea, gloria eterna, gloria que lleva hasta el final de nuestra vida. Y ese final de nuestra vida nosotros tenemos que vivirla en obediencia. Tenemos que vivirla al servicio del Señor Jesucristo. Como dice la palabra, ser administradores a otros, llevar ese mensaje a otros. Dice, ser administrados a otros como buenos administradores. El Señor quiere que seamos buenos administradores. Dice, suficiente para todas las necesidades humanas. ¿Cuántas necesidades humanas? ¿Cuántas necesidades tenemos? Y cuando habla de las necesidades, el Señor Jesucristo, en un diálogo con el apóstol Pablo, cuando Pablo le decía que le quitara ese mal que no lo dejaba tranquilo, el Señor le dijo, basta, que mi gracia es contigo. Bástate mi gracia, porque mi poder, dice, se perfecciona en la debilidad. Cuando nosotros estamos en situaciones que no tenemos salida, entonces este pasaje de la palabra de Dios en 2 Corintios 12:9, el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y el apóstol Pablo aceptó aquella palabra del Señor, porque dice, por tanto, de la buena gana me gloriaré, más bien en mi debilidad,
para reposar sobre mí el poder de Cristo, para que repose el poder de Cristo. Cuando nosotros depositamos todas nuestras debilidades, todas nuestras emociones, podemos decir, en dificultades, cuando no tenemos nosotros salida, cuando para nosotros es tan difícil salir de aquella situación, entonces el Señor Jesucristo nos dice, más bien, dice el apóstol Pablo, más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El Señor Jesucristo, con su gran poder, para Él, para el Señor, todo lo que a nosotros nos pasa, Él está presto a acudir. No nos va a dejar morir. El Señor dice que aunque este cuerpo muera, no muere porque el alma pasa a sus manos. Por eso dice que habla de una vida eterna. Esa gracia que el Señor Jesucristo, a través de ir a la cruz, a través de tener esa valentía, esa voluntad hacia Dios, de ir a la cruz sin tener que decir no, con un sufrimiento tan grande, pues dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un don de Dios. Efesios 2:8. Dice, para mostrar en los siglos venideros. Estamos hablando del tiempo no de hoy, sino de los siglos que vienen, los siglos venideros. Dice, abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es abundantes riquezas por los siglos, porque dice la palabra que nosotros somos hechura de Él, somos a imagen de Él, y si somos imagen de Él, Él, por eso su abundante gracia en nuestras vidas es tan clara, es tan inmensa, que por eso nosotros vivimos. Quiero dar gracias al Señor, quiero decirles que el Señor ha sido conmigo. Por medio de esa gracia, el Señor ha estado conmigo. Esa gracia ha sido manifiesta en mi vida. Y por los años que el Señor me ha dado, por la gracia de Él, tengo tantas cosas, pero no estoy hablando de cosas materiales, sino tanta y abundante bendiciones que he recibido de parte de Él. Alabo al Señor, bendigo al Señor, y quiero, hermanos, decirles a ustedes que por esa gracia, todos nosotros, el Señor nos ha dado vida y nos dará vida por los siglos de los siglos hasta la eternidad. Que el Señor me le bendiga. Oración por la cadena de oración. Padre, recibe nuestras oraciones que aquí presentamos. Tú harás en tiempo y momento lo que corresponde de acuerdo a tus santos designios y divina misericordia. Amén. Oración por el mes, por la semana y la oración de 24 horas. Cadena de oración. Por Jessica Castro, que el Señor abra puertas y le provea un empleo. Por Rosa Elia Martínez Sánchez y Carlos Alberto Reyes Martínez. Son amigos y hermanos en la fe del hermano Alexander Mejía. Se encuentran luchando con el COVID. Que Dios les sane. Para Sara Peralta, es cuñada de la hermana Glenda de Zúñiga. Está hospitalizada en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y los médicos no dan esperanza de vida porque se encuentra muy delicada. Que Dios tome el control y que haga su voluntad.
Por José Ordóñez, que Dios restaure su salud y bienestar. Por Ana Aguilar, que Dios restaure su salud conforme a su divina voluntad. Ahora el tema de oración del mes y semana. Tema de oración del mes. Por nuestros niños y recién nacidos. La semana es la 2. Por los maestros de sala cuna y escuela bíblica infantil y las necesidades de este ministerio. Ahora la cadena de oración de 24 horas. Porque se vea manifestada la bondad de los hermanos siendo solidarios con nuestros prójimos y dejando de procurar mal para nadie, ya sean enemigos, políticos, personas con creencias erróneas, etc. Que la benignidad de los cristianos se exprese tanto para los hermanos como para el mundo, por medio de actos de misericordia que reflejen a Dios. En este momento en que la mayor parte del mundo está refugiada en su hogar, se consolide el amor inspirado por Dios en las relaciones familiares y que el perdón sea un común denominador en las familias. Que en el pueblo de Dios se avive el gozo para adorar a Dios, servirle y conocerlo, por medio de la lectura de la palabra, la oración, la alabanza y cualquier otra expresión o acción para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que exista templanza doctrinal en la iglesia y no seamos contaminados con las múltiples doctrinas diabólicas a las que permanentemente estamos expuestos. Por los líderes mundiales que actúen en beneficio de quien más lo necesita y que sean inspirados por Dios para tomar decisiones certeras en relación con la lucha en contra de la pandemia COVID-19. Por protección y salud para el pueblo de Israel, que en medio de esta crisis reconozcan su necesidad de obedecer y servir a Dios. Que la misericordia infinita del Señor permita que sea difundido masivamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y vengan muchos al arrepentimiento. Por el presidente de Honduras y todos los tomadores de decisiones que afectan a todo el pueblo hondureño, que sean expuestos a la palabra santa de Dios y hay en ellos convicción de justicia, juicio y pecado, para que sus actos sean conformes a los propósitos y la voluntad del Dios que es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Por protección y fortaleza de parte de Dios, para todo el personal de salud que está exponiendo sus vidas en el ejercicio de su trabajo en esta emergencia COVID-19, que sientan paz en el Creador y puedan transmitirla a sus pacientes. Ellos son los médicos, las enfermeras, los laboratoristas, la gente de aseo, la gente de administración, transporte, logística y mantenimiento. Por protección y fortaleza de parte de Dios, a todos los miembros de las diferentes instituciones que están sirviendo en diferentes actividades de abastecimiento, resguardo y prevención en la pandemia COVID-19, que sientan paz en el Creador y puedan transmitirle a la población. Estos son los policías, militares, bomberos, COPECO, SINAGER, OPS, asociaciones civiles, asociaciones religiosas, Cruz Roja, empleados en farmacias, distribuidoras, tiendas de comestibles, gasolineras, bancos, etc. Por las personas que son portadoras y están padeciendo del COVID-19, tanto a nivel nacional como a nivel global. Que este sea un momento propicio para que su corazón se humille ante el poder infinito y misericordioso de Dios, que reconozcan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que encuentren paz y salud en Él. Por los familiares y dolientes de todas las personas que han muerto de COVID-19, que sea un momento para que reflexionen en su propio destino eterno y encuentren refugio y salvador en Jesucristo. Oración por la ofrenda. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Estamos aquí para darte parte de lo que nos has dado, sabiendo de antemano que a través de ellas tú actúas según las necesidades y tu santa voluntad. En nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, esto ha sido todo por el devocional de las 9:30 de la mañana. Deseando haya sido de mucho provecho, los invitamos al siguiente a las 12 meridiano. Que el Señor les bendiga.